Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de construcción y de reflexión. Será un momento para dar a conocer cómo las transformaciones educativas se han configurado en diálogo con las necesidades e intenciones de su tiempo. Este episodio nos permitirá entender cómo los entornos educativos y pedagógicos han sufrido mutaciones que posibilitan el cambio en nuestras aulas para hacer de ellas ambientes motivadores y de transformación. Es así como a partir del análisis de autores y corrientes se evidencia cómo se ha ido transformando la educación con el paso del tiempo hasta llegar a permear los nuevos retos que la educación de hoy exige. Juan Amos Comenio revolucionó la enseñanza con su visión de enseñar todo a todos, pues la educación concibe como derecho y no como privilegio. Avanzando, Jean Rousseau propone un aprendizaje conectado con la vida y la experiencia. Aquí encontramos la raíz del enfoque centrado en el estudiante. Posteriormente, Pestalozzi profundiza en una educación más humana, afectiva y activa. La enseñanza debe integrar cabeza, corazón y manos, destacando la importancia de aprender haciendo y de la relación pedagógica basada en el respeto. En el siglo XIX, los estados modernos inician la creación de sistemas educativos nacionales, un proceso que, según Acebach, fue clave para entender la institucionalización de la educación en Iberoamérica. En el caso de Colombia, como señalan Pérez e Hidárraga, la historia educativa está marcada por tensiones entre modernización, influencias extranjeras, disputas entre Iglesia y Estado y reformas que buscaban ampliar la cobertura. Los sistemas educativos se convirtieron en proyectos políticos, culturales y económicos. Por esta razón debemos comprender su origen y evolución para analizar los desafíos que enfrentamos en el presente. En el siglo XX abre paso a una explosión de ideas pedagógicas que transformaron profundamente la educación. La escuela nueva, impulsada por John Dewey, quien defendía la educación como experiencia social y democrática. A mediados del siglo XX aparecen las pedagogías críticas, entre ellas las de Paulo Freire, quien propone una educación como práctica de libertad basada en el diálogo, la conciencia crítica y la transformación social. Maldonado y Giroux retoman y actualizan estas ideas para denunciar cómo la educación muchas veces reproduce desigualdades, pero también abre posibilidades para la emancipación. Pensadores de la escuela de Frankfurt, estudiados por García y Araya, introducen una lectura profunda de la sociedad y cuestionan las estructuras de poder, la cultura de masas y la racionalidad instrumental. En educación, su enfoque invita a mirar más allá del aula y considerar los contextos políticos, económicos y culturales. Sus ideas hicieron del siglo XX un laboratorio intelectual que aún orienta cómo pensamos la escuela, el currículo y la docencia. En la época contemporánea, la educación vive transformaciones aceleradas. Vivimos en una sociedad marcada por la globalización, la irrupción de las tecnologías y el acceso masivo a la información. Vinimelis Espinosa destaca que la educación no debe entenderse solo como acumulación de datos o digitalización, sino como una oportunidad para promover procesos emancipadores, participación ciudadana y formación crítica.
Hoy en día enfrentamos desigualdades, transformaciones culturales, tensiones entre estandarización y autonomía, formar ciudadanos críticos con la hiperconectividad. En este escenario, las pedagogías críticas resurgen con fuerza, invitándonos a repensar las prácticas educativas desde una perspectiva ética, política y transformadora. Podemos decir entonces que la escuela de hoy sigue avanzando hacia un modelo más flexible, inclusivo y centrado en la persona, mostrando que educar no es solo enseñar contenidos, sino preparar para la vida. Como conclusión, la escuela de ayer aporta raíces y valores, la escuela de hoy posibilidades y horizontes. Cada una de sus particularidades ofrecen a las nuevas generaciones un camino para comprender el mundo y transformarlo. A lo largo de este episodio hemos recorrido algunos de los aspectos más relevantes en la historia de la educación y la pedagogía, desde la visión humanista de Comenius y Rousseau, pasando por la institucionalización del siglo XIX hasta llegar a la explosión de enfoques críticos del siglo XX y los desafíos de la sociedad contemporánea. Estos aportes nos permiten visualizar la historia educativa para comprendernos a nosotros mismos como educadores y como sociedad. La pedagogía, lejos de ser estática, es un campo en constante movimiento, tensionado por demandas sociales, culturales y éticas que nos invitan a pensar, cuestionar y transformar. Gracias por acompañarnos en esta aventura de grandes conocimientos y aprendizajes significativos, los cuales aportaron conceptos claros y precisos para cambiar y retroalimentar de manera positiva nuestro quehacer educativo. Esperamos que este análisis pueda ayudar a comprender y analizar cómo desde una manera crítica e histórica las transformaciones que a lo largo de los años se han ido dando en la educación permiten tomar conciencia de nuestro quehacer educativo. Hasta pronto.